Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Pau Around the World. En el video de hoy dimos un recorrido a unos amigos que visitaban Kioto, la antigua capital imperial de Japón, por primera vez. En el recorrido incluye el nombre y la ubicación de los lugares visitados, así que si estás planeando tu primer viaje a Kioto, únete a nosotros y obtén unas ideas. Kioto está a solo 2 horas y 15 minutos de Tokio en tren bala y el viaje está incluido en el JR Pass. Por la mañana estábamos buscando café y encontramos este lindo restaurante llamado Yamamoto Coffee-kan Kyoto YC. La comida estaba muy rica y el café delicioso. Tienen un servicio muy rápido, lo único que hay que tener en cuenta es que es un restaurante para fumadores, así que si no te gusta el humo del cigarro es mejor buscar otras cafeterías. Después de cargar pilas nos dirigimos a nuestra primera parada, que fue el templo Higashi Honganji. Este está a solo 10 minutos a pie de la estación de Kioto y la entrada es gratuita. Este templo fue construido originalmente en 1604, ha sido destruido por el fuego 4 veces y su más reciente reconstrucción fue en 1895. Aquí tenemos la tradicional Temisusha o fuente de purificación para purificarse antes de entrar a rezar. Antes de entrar, también debes quitarte los zapatos y llevarlos contigo en una bolsa de plástico que puedes encontrar antes de subir los escalones. Hay dos salones principales, el Amida-do, donde el altar principal es una estatua del Buda Amida, y el Goei-do, que es el edificio de madera más grande de Kioto y donde el altar principal es una estatua de madera de Shinran, el fundador de la secta Yodo Shinshu. En el pasillo que conecta ambas salas encontramos este gran trineo de madera utilizado para transportar madera de las montañas a la reconstrucción. Si no puedes imaginar cómo se hizo esto como yo, hay un modelo que te lo representa. Los salones han sido aclamados por su excelencia tecnológica y armoniosa belleza por arquitectos de todo el mundo. Déjame saber en los comentarios, ¿qué piensas de este templo? ¿También crees que es un hermoso edificio arquitectónico? Mientras nos dirigimos a nuestra siguiente parada, déjame agradecerte por estar aquí. Tu apoyo significa mucho para mí. Si te gusta este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos que planean venir a Japón pronto. Además, déjame recordarte que te suscribas y actives la campanita para recibir una notificación cuando llega un nuevo video. Después de 30 minutos llegamos al área de Arashiyama. Si te suena ese nombre, estás en lo correcto, aquí es donde está el famoso bosque de bambú. Llegaremos allá en un momento, pero primero te mostraré algunas cosas más que se pueden hacer en esta área. Aquí tenemos el río Katsura y en este río hay algunas compañías de botes donde puedes disfrutar de un pequeño bote para 2 o 3 personas que puedes remar por ti mismo, o botes más grandes para más de 10 personas que te dan un recorrido guiado. Nosotros decidimos almorzar temprano para evitar multitudes y visitamos un restaurante que me encanta porque tiene comida tradicional y una linda vista al río. El nombre de este restaurante es Kameyama Ya y pedimos diferentes platos para degustar diversa comida japonesa. Pedimos tempura udon, soba frío con tempura, gyudon y somen frío. Después de este delicioso almuerzo, nos dirigimos al templo Hogon-in, que es un subtemplo de Tenryuji. Se estableció en 1461 y cuando se fundó estaba ubicado en la parte norte de Kioto. Después de pasar por incendios, reconstrucciones y otras modificaciones, fue reubicado a donde se encuentra en la actualidad. Está abierto al público solo en primavera y otoño y en esta ocasión visitamos solo el jardín paisajístico conocido como el Jardín del Rugido del León. Este jardín emplea la belleza natural del área de Arashiyama con su espeso musgo, sus grandes rocas de formas inusuales y su hábil uso de las montañas circundantes como parte de sus escenarios. Al igual que muchos lugares sagrados, está prohibido tomar fotos o videos del interior, pero por ejemplo, aquí en el salón principal que se completó en 2008, la imagen central en el interior es el Canon Bodhisattva de 11 caras, junto a 33 imágenes Canon más pequeñas. El jardín fue diseñado originalmente por Sakugen Shuryo, un maestro zen japonés. El rugido del león en el nombre se refiere a los sermones de Buda. Se dice que escuchar el canto de los pájaros y el sonido del viento mientras uno camina por el jardín es como escuchar la prédica de Buda, permitiéndole apreciar las verdades más profundas de la existencia humana desde una nueva perspectiva. Dichos sermones sin palabras traen verdadera paz al alma. Es muy interesante, ¿verdad? Te dejaré escuchar un poco del jardín.
Frente a la puerta principal de Hogonin hay un conjunto de estatuas conocidas como los Rakan de Arashiyama. Un Rakan es un sabio budista completamente iluminado. Al construir los Doheku Rakan o 500 Rakan en Arashiyama, un lugar que es muy popular en el mundo, oramos por la paz mental de los seres humanos, la protección de Arashiyama, la preservación del paisaje, asimismo lloramos por el Bodhisattva. Nuestra tercera parada fue Tenryuji, el templo del dragón celestial. Este templo se construyó en 1339 y aunque sus edificios originales sufrieron incendios un total de 8 veces, el jardín detrás de esta sala principal es uno de los más antiguos de Japón. Y aquí está el jardín Sogenchi. Y justo cuando llegamos, esta grulla vino a posarse en una de las piedras para beber agua del estanque. Este jardín conserva la misma forma que cuando fue diseñado por Muso Soseki en el siglo XIV. Fue el primer sitio histórico nacional nombrado por el gobierno japonés y en 1994 fue designado por la ONU como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El nombre Sogen se refiere a la fuente de la vida y viene de cuando Muso Soseki estaba quitando barro del estanque y descubrió una piedra con la inscripción Sogen Iteki. Continuamos caminando y encontramos mucha vegetación que tenían sus nombres escritos en letreros de madera. Solo déjame decirte que si vienes en octubre, estas pequeñas flores llamadas olivo dulce están en plena floración y huelen muy bien. Avísame si te gusta su olor. Después de pasar Tajoden o Salón de Muchos Tesoros y otros monumentos, llegamos a la puerta norte que conecta con el bosque de bambú de Arashiyama. Y aquí estamos. Si alguna vez has buscado Kioto en internet o simplemente Japón, probablemente hayas visto fotos del bosque de bambú de Arashiyama, ya que es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Solo hay un camino principal a través de la arboleda, por lo que en temporada alta puede estar bastante concurrido. Si deseas tener una visita más privada, puedes reservar un recorrido en rickshaw o bicitaxi. Hay un camino solo para rickshaw del bosque de bambú, que te permitirá tener una vista sin obstáculos. Puedes caminar cuesta arriba, sin embargo nosotros caminamos cuesta abajo para dirigirnos a nuestra próxima parada. Por cierto, aquí hay un ejemplo de un recorrido de rickshaw. Kioto es una gran ciudad para encontrar recuerdos tradicionales para tu viaje. Puedes encontrar artículos de bambú, comida, sake, dulces tradicionales, té, fundas para smartphones, muñecas de Kioto, sombrillas de papel de aceite, decoración del hogar e incluso kimonos o yukatas. Hablando de eso, vimos esta exposición textil al lado de la estación de tren. Es muy linda, ¿verdad? Bueno, pasemos a nuestra siguiente parada, que es el Kinkakuji. El pabellón dorado es un templo zen cuyos 2 pisos superiores están totalmente cubiertos de hoja de oro. Originalmente fue la villa de retiro del shogun Ashikaga Yoshimitsu y según su testamento se convirtió en un templo zen tras su muerte en 1408. Un dato interesante, Muso Soseki fue designado fundador honorario del templo y aunque comúnmente se conoce como Kinkakuji, oficialmente se llama Rokuonji. El jardín Rokuonji ocupa el 70% del terreno, habiendo sido designado como un lugar histórico y paisajístico único. El estanque central de Kyokochi contiene islas de varios tamaños, como Ashihara-jima y famosas formaciones rocosas como la piedra Hatakeyama. Continuando más allá del pabellón está el Ginga-sen o el manantial de la Vía Láctea. Se dice que era donde Yoshimitsu conseguía agua para su té y que todavía tiene agua pura y limpia. Gankasui es una corriente que se dice haber sido utilizada por Yoshimitsu para lavarse las manos. Este pequeño puente de piedra se llama Kokeikyo y a ambos lados hay cercas de bambú y luego están las cataratas Ryumon, que tienen 2.3 metros de altura. Antes de partir pasamos por Fudodo. Las puertas de su santuario se abren durante los festivales de Setsubun y el 16 de agosto. De aquí nos trasladamos desde el noroeste de Kioto hasta el sur de Higashiyama para nuestra última parada. Caminamos cuesta arriba de la montaña Otowa a través de una calle de tiendas de souvenirs. En caso de que quieras esperar para evitar andar cargando tus souvenirs todo el día, aquí también puedes encontrar té tradicional, dulces, cerámica, tazas, decoración para la casa y más.
Al final de la calle encontramos la entrada principal de Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera significa Templo del Agua Pura. Fue fundado en 778. Sí, su historia se remonta a casi 1250 años. La mayoría de los edificios han sido destruidos por el fuego más de 10 veces. Algunos edificios, como el Suigudo, fueron reconstruidos en 1718, o como el Simon que vimos hace poco, que fue reconstruido en 1631. El salón principal de Kiyomizu-dera se encuentra en el acantilado del monte Otowa y fue reconstruido en 1633 utilizando un método de construcción tradicional japonés. El salón Okuno-in se encuentra directamente sobre la cascada Otowa. También cuenta con un amplio escenario construido con el mismo método único que la sala principal. Desde este lugar, la impresionante vista de la sala principal y el paisaje urbano de Kioto lo convierten en la oportunidad perfecta para los turistas para tomarse fotografías. Bueno, ya están por cerrar, pero por último veamos la cascada Otowa con sus aguas claras llamadas agua que prolonga la vida o agua dorada. Para terminar el día vamos a cenar kushikatsu, es decir, brochetas. Después de un muy merecido kanpai, empezamos con el repollo, que lo dan gratis y puedes pedir refill tantas veces quieras. En realidad, el propósito del repollo es limpiar el paladar entre las brochetas, pero es una riquísima entrada. Pedimos el osusume o selección recomendada del restaurante con una variedad entre carne de res, cerdo, verduras, queso y pescado. Por cierto, la brocheta de pescado estaba súper linda, ¿no? Por lo general, el kushikatsu tiene la regla de no sumergir 2 veces la brocheta en su deliciosa salsa. Sin embargo, este restaurante tenía la salsa en botellitas, así que pudimos ponerle toda la que quisiéramos. Kioto es una ciudad muy tradicional, con muchos templos y santuarios, así que puedes pasar días visitándola. Como nuestros amigos solo tenían un día, tratamos de mostrar tanto como fuera posible y organizamos el recorrido según la ubicación. Espero que te haya gustado el video. Si esto fue así, por favor dale me gusta y suscríbete. Si es tu primera vez en este canal, bienvenido. Te dejo otro videito por si quieres ver más.